Hola a todos, sean bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de Paréntesis Podcast. Es un gusto estar compartiendo nuevamente con ustedes. De verdad, pues me encuentro solo ahorita, esperando que mi esposa también ya esté acompañándonos aquí para el otro episodio, ¿verdad? Pero muy agradecido con Dios de esta oportunidad que nos da de poder compartir otra semana más un poco de su palabra, ¿verdad? Agradecido porque la verdad que, como los he mencionado anteriormente, no somos dignos en realidad de hablar su palabra, no somos dignos en realidad de todo lo que hace Dios por nosotros, ¿verdad? Y esas grandes promesas que nos ha dado. Entonces, el hecho de que Dios me permita estar acá es por pura misericordia, por su puro amor, ¿verdad? No quiere decir que uno tenga algo especial, todo lo contrario, ¿verdad? Creo que si algo puedo reconocer yo es todas las debilidades de las cuales Dios me ha ido sacando, me ha ido fortaleciendo, ¿verdad? Porque lo primero que tenemos que hacer nosotros en nuestras vidas es reconocer esa necesidad que tenemos de Él, ¿verdad? Y de eso se trata. Por eso es que su palabra dice, Él vino por justos, Él no vino por justos, Él vino por los pecadores, es decir, por la gente que sí reconoce esa necesidad de Él, ¿verdad? En sus vidas. Porque obviamente el que se cree justo prácticamente no necesita de esa gracia, no necesita de esa misericordia porque se cree bueno, ¿verdad? Pero el mismo Dios Jesús, ¿verdad? En su palabra nos dice que Él vino por todas las personas necesitadas, entre ellas yo, ¿verdad? Me considero yo, necesitadas de Él, necesitadas de que Él cambie nuestro corazón. Y miren, hemos venido hablando ya varios episodios sobre lo que nos establece Marcos 7, 21 al 23. Y siempre me gusta recordar por qué estamos hablando nosotros de esto, ¿verdad? De estas maldades que están identificadas aquí en Marcos 7, 21 al 23. Y es el hecho de que, como bien lo hemos mencionado anteriormente, el propósito de Dios para traernos a esta tierra es para transformar nuestros corazones. Nosotros perdimos la naturaleza divina que teníamos antes en Cristo al momento en el huerto del Edén, ¿verdad? Se perdió esa naturaleza divina, el cual se perdió a causa del pecado, ¿verdad? Nosotros fuimos, dice que desprovistos de esa naturaleza, de esa gloria de Dios que nos revestía, éramos seres de luz. Y entró ese pecado en nosotros, entró esa maldad en nosotros, que desde ahí nosotros venimos heredando toda esa iniquidad. ¿Y a qué nos referimos con iniquidad? Esa tendencia a querer seguir pecando. O sea, podemos nosotros haber reconocido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero aún tenemos esa tendencia. Y por eso es que el nuevo pacto, es decir, la venida de Jesucristo a esta tierra, a morir por nosotros, el hecho de haber resucitado, de haber dado su sangre por nosotros, nos abrió ese camino otra vez de poder regresar al Padre. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser salvo de la paga del pecado a nosotros poder entrar al reino de los cielos o poder, que significa el hecho de poder ver a Dios. Su misma palabra en Mateo nos dice que bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios el Padre. ¿Y a qué se refiere esto? De que no necesariamente el hecho de que estemos salvos nosotros vamos a poder llegar al Padre, porque necesitamos ser primero limpiados de corazón. Puede ser que sí sea salvo, pero puede ser que también, como me pasó a mí en un tiempo, o sea, acepté al Señor Jesús, pero tampoco quise dejarme limpiar por Él, ¿verdad? Seguí pecando, a pesar de que sí acepté al Señor Jesús, no quise cambiar yo mi corazón, ¿verdad? Entonces podemos llegarnos en ese punto e irnos de esa tierra y nunca haber permitido que Dios trabajara en nuestros corazones y nos limpiara. Entonces hago ese pequeño resumen porque esa es la vida del cristiano. Después de que tú aceptas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, tienes la salvación de la paga del pecado, que era la muerte del infierno. Es algo por el cual estar agradecido con Dios, ¿verdad? Porque estamos siendo librados de irnos al infierno. Sin embargo, ahí apenas comienza esto, ¿verdad? O sea, ya puede ser salvo, pero hay muchísimas promesas de Dios, ¿verdad? Que las puso a nuestra disposición y nosotros la podemos alcanzar a través de Jesucristo. Y una de ellas, y la más importante de todas, es el hecho de nosotros poder ver de nuevo al Padre, ¿verdad?
poder estar en la presencia del Padre por las eternidades. Y esto significa el hecho de nosotros reinar con Él, ¿verdad? Heredar su nombre. O sea, esas son dimensiones aún más altas, ¿verdad? Que únicamente ser salvo de la paga del pecado, ¿verdad? Salvos van a haber muchos, ¿verdad? Pero quien haya querido limpiar su corazón, eso es otra cosa. Y por eso también nosotros el galardón o la morada que tendremos en las eternidades va a depender de cuánto del carácter de Cristo se formó en nosotros, ¿verdad? Puede ser que seamos salvos, pero nos vayamos sin que nada del carácter de Jesucristo se haya formado en nosotros, y también no vamos a ser privados en realidad de muchas cosas, ¿verdad? Pero el que trabajó en su corazón, el que se sometió a Dios para que Él limpiara de toda maldad su corazón, y alcance esa estatura del varón perfecto que habla la Biblia, que es la palabra de Dios, que habla de que tenemos que procurar alcanzar esa estatura del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Jesucristo, ¿verdad? O sea, alcanzar su carácter, porque ese es el deseo de Él, y por eso vino a morir por nosotros, ¿verdad? Su sangre es suficiente para limpiarnos de toda esa maldad que hay en nosotros, de todo eso lo que nos impulsa a seguir pecando. Entonces, obviamente, para poder nosotros ser salvados de todo eso que está en nuestros corazones, debemos de saber qué hay en nuestro corazón, qué no le agrada a Dios, qué maldades hay en nuestro corazón. Y por eso hemos venido hablando nosotros de este tema, ¿verdad? Que es basado en Marcos 7, 21 al 23. Y lo repito para que podamos tenerlo claro. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Miren, aquí comienzan a enumerar todas esas maldades. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias. Y el episodio de hoy es sobre las maldades. Dice las avaricias, las maldades. Si se dan cuenta, aquí ya nos está hablando de maldades todas, pero hace un énfasis en, después de las avaricias, vuelve a mencionar las maldades. Y habla en plural, y nos vamos a dar cuenta que si bien es cierto, todas estas son maldades las que ya mencionamos. En griego, la palabra maldades tiene también un significado todavía más específico, ¿verdad? De lo cual no tenemos que ser liberados, y vamos a ver de que todos, como lo hemos hablado anteriormente, todas estas maldades que hemos mencionado las tenemos todos, de una u otra forma, ¿verdad? Ya hablamos de los adulterios, de las fornicaciones, y dicen, no, yo no he hecho esto, de los homicidios, pero ya vimos que habla en plural. El adulterio que todos conocemos ya es el sexual y lo normal, pero ya vimos todo el tema de en qué otras situaciones nosotros cometemos adulterio. Bueno, no necesariamente ese adulterio sexual que todos conocemos. De igual forma, por ejemplo, los hurtos, ¿verdad? Yo nunca le he quitado nada a nadie, ni he robado, ni nada. Y vemos cómo nosotros hurtamos el tiempo que le pertenece a Dios para propios deleites, para situaciones que no nos llevan a nada bueno, ¿verdad? Entonces, vemos que hay muchas, por eso es que habla en cada maldad que se menciona aquí, habla en plural. Y hoy específicamente en este episodio vamos a hablar sobre las maldades. Esta prácticamente es la séptima maldad, valga la redundancia, que Jesús nos menciona en Marcos 7, 21 al 23. Y es de lo cual nos surge, ¿verdad? Y somos necesitados de ser sanos de esta maldad, ¿verdad? Y entonces, aquí, cuando habla de maldades, en griego, esta palabra significa malicia, depravación, complot, perversidad. Y viene de una raíz que significa dañino, malo, mal. Entre otras cosas, enfermedad, delincuente, envidia. Miren, aquí también menciona la envidia. O sea, vamos a ver en algunos ejemplos cómo eso lo tenemos manifestado en nosotros, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que no nos escapamos. Todos tenemos de estas maldades en nuestros corazones. Como les he mencionado anteriormente, a veces puede ser que yo tenga más una que el otro, y el otro otra persona puede tener más arriba una que otra, pero todos tenemos estas maldades en diferentes grados, ¿verdad? Y que es importante, ¿verdad? Porque algo que se nos engaña o pensamos, miren, lo peor de este engaño de que no tenemos nada malo nosotros, o de que en realidad lo merecemos todo, porque esa es corriente que incluso se habla a veces en las iglesias, todo es prosperidad, todo es que te va a ir bien,
y nunca hay una confrontación de lo que tenemos que cambiar en nuestro corazón, ¿verdad? De toda la maldad que hay en nuestro corazón. Entonces es una tendencia bien peligrosa porque pensamos que estamos bien y obviamente yo pienso que estoy bien cuando me comparo con una persona que está peor que yo, ¿verdad? Cuando miro que hace peores cosas que yo, ahí yo me siento bien, digo yo, por lo menos yo no hago esto, yo no, o me siento incluso yo justificado por eso, ¿verdad? Cuando sabemos bien que la misma palabra dice que todos tenemos estas maldades. Lo que pasa es de que veremos nosotros de que obviamente hay grados, ¿verdad? Definitivamente. Pero cuando vienen situaciones difíciles, no es lo mismo a yo ser tranquilo, pacífico con la persona que me trata bien, a que venga alguien que me insulte, que hable calumnias mías, que trate de hacerme el mal, ¿verdad? Y ahí veremos qué sale de mí, ¿verdad? Esa es una prueba para saber de verdad qué hay en nuestro corazón. Si sale venganza, si sale la misma situación de quererle hacer lo mismo, de quererme desquitar yo, ahí nos damos cuenta que ahí está saliendo esto malo, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que no tenemos las cosas, pero cuando vienen las situaciones difíciles nos damos cuenta que sí está muy dentro de nuestro corazón todo este tipo de maldad, ¿verdad? Entonces, ya vimos, ¿verdad? Que esto significa, entre otras cosas, la depravación, la perversidad, ¿verdad? Incluso habla de envidia. Y miren, esta malicia o esta maldad es una situación bien sutil y va relacionado con lo que les estaba hablando, porque a veces pensamos que no tenemos esto. Y es bien interesante porque es prácticamente querer hacer el mal de forma encubierta, lo mencionan acá, ¿verdad? O sea, cuando es una maldad, mire, bien sutil que la tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Porque básicamente a veces no hacemos el mal directamente, sino que con nuestro actuar, con nuestras preguntas, con nuestra forma de hacer algo, tratamos de evidenciar los defectos de alguna otra persona o los errores. A veces viene hasta por el chisme, viene hasta por diferentes situaciones, ¿verdad? Pero es una maldad que tenemos nosotros en el corazón que sí tiende, incluso lo vemos a diario, ¿verdad? Nosotros pensamos que tenemos el derecho de estar criticando a otra persona frente a otra, o sea, podemos estar con nuestros amigos o con nuestra familia, tal vez criticando a una persona, y tal vez si la persona efectivamente sí está haciendo algo malo, ¿verdad? Pero nos sentimos con ese derecho y a veces incluso hacemos mención a situaciones peores o degradamos a esa persona, ¿verdad? Sintiéndonos con ese derecho de hacerlo, porque como él sí está haciendo algo malo, como que nos sentimos con ese derecho de poder criticar o de evidenciar sus cosas malas frente a los demás, ¿verdad? Porque esa es otra situación, ¿verdad? Puede ser que en el trabajo tengamos un compañero difícil que está haciendo las cosas malas y nos gusta ver cómo tal vez lo evidenciamos para quedar mal y lo hacemos bien sutil, ¿verdad? Porque nos sentimos con derecho de hacerlo, ¿verdad? Entonces es algo a lo cual le debemos de prestar bastante atención, ¿verdad? Porque esta situación definitivamente no le agrada a Dios y es una de las causas también o de los motivos por los cuales también no salimos adelante nosotros en nuestra vida. Tenemos una vida de negligencia, ya veremos por qué lo estamos mencionando acá. Pero esta maldad provoca, opera de diferentes formas en nuestro corazón. Y una de ellas, de la cual va relacionado a lo que les estaba diciendo ahorita, es que nos impulsa a dañar de una manera disimulada. Entonces, y miren, esto se refleja bastante, por ejemplo, en los fariseos, ¿verdad? Que nos dábamos cuenta que tenían una apariencia de santidad, una apariencia de que hacían bien las cosas, de ritos, prácticas, costumbres, ¿verdad? Donde aparentaban tener una vida santa, una vida recta. Sin embargo, nos vemos cómo Jesús los confronta y prácticamente les hace ver todo lo que hay, la maldad que hay en eso. Y uno de los ejemplos es este. En Mateo 22, del 15 al 22 dice, esto es en el contexto que estaba Jesús con los fariseos, ¿verdad?
Y miren, los fariseos, si ustedes al consultar su Biblia, como lo saben ya, prácticamente buscaban ver algún error para poder llevarse preso a Jesús, ¿verdad? Querían ver cómo lo confrontaban, ver cómo lo hacían incurrir en un error. Y nos damos cuenta que ellos tenían este tipo de maldad de la que estamos hablando ahorita. Entonces, en ese contexto les quiero leer Mateo 22 del 15 al 22. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Es decir, querían sorprender a Jesús en algo que dijera malo, ¿verdad? Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole se fueron. Se dan cuenta lo importante que es esto, ¿verdad? Porque aquí nos damos cuenta de esa sutileza. Se dieron cuenta que incluso vinieron hasta prácticamente lo adularon, porque hablaron cosas buenas de él, ¿verdad? Ahí viene el engaño que les digo yo, ¿verdad? O sea, en lo profundo de estas preguntas era hacer lo que querían hacer caer a Jesús. Querían ver ellos lo que querían, pensaron que Jesús iba a decir: no, al César no le den nada, ¿verdad? Y ahí era donde iban a tratar de irlo a acusar ante los romanos, a decir: miren, Jesús está enseñando que no dé el tributo al César, y ahí hubieran sido la forma en que lo hubieran arrestado en ese momento. Pero Jesús ya conocía esas intenciones. Pero lo importante de esto es que ver con qué sutileza querían hacerlo caer. Primero le hablaron bien, incluso, o sea, prácticamente le quisieron endulzar el oído, ¿verdad? Diciéndole: eres amante de la verdad, enseñas con verdad el camino de Dios. Imagínense ellos, o sea, prácticamente como que adulándolo para hacerlo caer, ¿verdad? No miras a la apariencia de los hombres, dice. Entonces ahí le hacen la pregunta, pero vamos a ver vemos cómo, de qué forma tan sutil, como que lo quería inducir o encauzar a que él dijera algo en contra de los romanos para obviamente incurrir en un delito y que lo pudieran arrestar, ¿verdad? Entonces vemos esa sutileza, y a veces nos damos cuenta que lo hacemos nosotros también en nuestra vida real, ¿verdad? Que a veces incluso preguntamos algo, pero no va con una intención de aprender, ¿verdad? Sino que de ver cómo hago caer al otro, cómo hago incurrir en error a la otra persona. Incluso a veces yo ya sé la respuesta de algo, ¿verdad? Pero quiero tantear a la persona y eso pasa a veces en los trabajos, en los negocios y todo, ¿verdad? O sea, cuando hay esos egos, esa maldad, esa maldad o esa ambición enfermiza, ¿verdad? Por conseguir algo, nos damos cuenta también que podemos, incluso nos cae mal alguna persona o tenemos envidia de alguna persona, ¿verdad? Porque es buena en algo. A veces tal vez no es que sea buena o simplemente nos cae mal, ¿verdad? Por decirlo así. Y puede que hasta incluso en el grupo de trabajo, ante el jefe, nosotros sutilmente evidenciemos su error, ¿verdad? Hagamos algunas preguntas no porque querramos nosotros saber algo, porque tal vez ya lo sabemos, sino que simplemente querer evidenciar el error de la persona, ¿verdad? Frente a los demás. O bien decimos palabras sutilmente, ¿verdad? Que ni siquiera sentimos o que ni siquiera deseamos, simplemente para obtener algo, ¿verdad? Para obtener algo, ¿verdad? Aunque tal vez... y eso viene el tema de adulación a las personas, a los jefes, a tantas cosas, que no estoy diciendo yo que sabemos que el respeto, ¿verdad? Nuestra autoridad es importantísimo y que a Dios le agrada, pero a veces tenemos ese corazón hipócrita, ¿verdad? De querer quedar bien ante el jefe o ante alguna autoridad, pero atrás estamos hablando mal tal vez, ¿verdad? Pero en ese momento, sutilmente, nosotros también decimos algo que ni siquiera es cierto, con tal de conseguir
algo a nuestro favor, ¿verdad? Ahí se manifiesta también esa maldad, no solo en el hecho de poder nosotros evidenciar el error de alguna persona más, ¿verdad? Y eso lo pudimos ver nosotros aquí en los fariseos, pues esa es la intención y eso se manifiesta en nuestro corazón en reiteradas veces, muchas veces, ¿verdad? Entonces, es algo de lo cual tenemos que tener nosotros atención, poner atención, ¿verdad? Y pedirle al Señor, que eso es lo más importante, porque podemos conocer de que ya ahorita estamos teniendo entendimiento y conocimiento de que esto es malo, pero si no, también nosotros no le pedimos a Dios diariamente que nos vaya sanando esto. Miren, esto es algo y casi que por impulso, por instinto, reaccionamos así muchas veces, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros diariamente le pidamos a Dios que nos vaya sanando de esto. Eh, Miren, otra de las situaciones o cómo se manifiesta esta maldad es de que nos impulsa a desconfiar de Dios. Y miren, esto es grave. Esto es grave porque esa desconfianza en Dios o esa maldad que nos lleva a esa desconfianza en Dios es la que privó a Israel de poder entrar a la tierra prometida. Por lo menos a todos los que salieron de Egipto, ¿verdad? A esa generación fue privada de entrar a la tierra prometida, a Canaán, por causa de esa incredulidad. O sea, esa maldad nos lleva a nosotros dudar de las promesas de Dios, así como lo hizo Israel. No creían, a pesar de que se hacían, Dios hizo prodigios, milagros en todo momento. A las primeras de cambio, a los primeros problemas y todo, venía esa rebelión en contra de Dios, esa incredulidad de no creer lo que Él iba a hacer con ellos, a pesar de que se los demostraba una y otra vez de que Él estaba con ellos, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante, miren, porque si algo, miren, si algo nos trae cosas malas, maldiciones en realidad, es el hecho de desconfiar en las promesas de Dios. Recordemos que también la misma palabra de Dios dice que fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? El hecho de no tratar con esta maldad nos impide confiar en Dios y por ende no lo estamos agradando a Él, ¿verdad? En Hebreos 13, 12 al 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, dice, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tantos que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, esta maldad nos lleva a esa incredulidad y por tanto esa incredulidad nos lleva a apartarnos de Dios. Y miren, eso sí es grave porque la misma palabra dice, fuera de Dios, apartados de Dios, nada bueno podemos hacer. Muchas cosas podemos hacer, pero buenas no. Y recordemos que las cosas buenas son las que están dentro de la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, obras podemos hacer muchas, actividades podemos hacer muchas, nos podemos hacer miles de proyectos que sean dentro de la voluntad de Dios. Eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces vemos cómo esta maldad nos lleva a esa incredulidad de Dios y por ende nos lleva a apartarnos de Dios, ¿verdad? Entonces se dan cuenta el paso a paso cómo, porque eso no es de un ratito a otro. Uno no lo mira, yo no hago esto, pero cuando miramos, cuando comenzamos a actuar de esa manera, no pedimos que Dios nos ayude a salir de esta, comenzamos con incredulidad, ¿verdad? Y miren, es grave, porque nos pasa algo malo, nos pasa alguna prueba y lo que sale de nosotros es incredulidad. Comenzamos a dudar de Dios. ¿Será que Dios nos quiere? ¿Será que Dios está al tanto de nosotros? ¿Será que Dios va a cumplir sus promesas en nosotros? ¿Será que me va a sacar de esta situación? ¿Será que Dios es bueno? ¿Será que Dios es justo? ¿Será que incluso si nos vamos a algo peor, será que Dios existe? ¿Verdad? Y miren, grave, gravísimo, porque comenzamos con esa incredulidad y ya nos formamos nuestra propia opinión, le dimos todavía, alimentamos esos pensamientos de incredulidad. ¿Y cuál es el siguiente paso? Apartarme totalmente ya de Dios. Y ahí sí, miren, de verdad que es donde viene todas, muchas situaciones malas en nuestras vidas, en todas las áreas, ¿verdad? Porque incluso podemos tener éxito, puede ser que tengas éxito en teniendo riquezas o puede ser que no. Pero de igual forma, recordemos que la bendición de Dios es la que no añade tristeza, ¿verdad? Va a haber gente con dinero, sin dinero, pero sin la bendición de Dios. O sea, apartado de Él, nada bueno podemos hacer, ¿verdad? Pero como les digo, hay
Personas que logran éxito, hablando del éxito solo en riquezas, ¿verdad? Pero tienen una vida triste, sola, sin propósito en realidad, ¿verdad? Y también puede estar la persona que no ha logrado y no logró nunca riquezas y también puede vivir en ese estado, ¿verdad? Entonces aquí el punto importante es que fuera de Dios nada bueno podemos hacer y fuera de Dios no existe ese gozo que Él nos puede dar, ¿verdad? Riqueza sí, incluso el enemigo, el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, viene al mismo Jesús, le ofreció todos los reinos de este mundo. Les ofreció reinos, le ofreció riqueza, le ofreció todo, al mismo Jesús. O sea, no hay que confundirnos y ser engañados de que porque nos pueda ir bien en las riquezas, en tener el éxito humano, que son riquezas, títulos, poder, el hecho que nos vaya bien en eso quiere decir que venga de Dios la bendición. La misma palabra, o sea, aquí sabemos que también del otro lado nos pueden dar eso, pero lo que no puede dar Satanás es esa vida del reino de Dios, que es una vida de paz, justicia y gozo. Riquezas puede dar él, pero esa paz, esa bendición en todas las áreas de nuestra vida, solo la puede Dios. Y aquí hablando a un plano terrenal, pero lo más importante de esto es de que yo no estoy hablando de esto para tener bendiciones únicamente terrenales. Lo más importante de todo esto, de ser liberado de toda esta maldad, es el hecho de que nuestro corazón pueda ser limpio y nosotros poder un día estar cara a cara con Dios. Porque recordemos que la misma palabra dice también, sin santidad nadie verá a Dios. Y aquí no está hablando de irse al infierno, sino que de ver a Dios, ¿verdad? Para no malinterpretarlo, para no confundirlo. O sea, una cosa es que seamos salvos, una cosa es que hayamos aceptado al Señor Jesús, y otra cosa es de que nosotros lo vayamos a ver a Él, ¿verdad? Que es diferente. Entonces, entendamos esto, el Señor nos quiere liberar de esto. Y siempre atendiendo a esto, recordando que también esta maldad nos lleva a esa desconfianza, ya lo había mencionado yo, el tema de Israel, pues esa desconfianza provocó que no entraran a esa tierra prometida, ¿verdad? ¿Y cuál es la aplicación de esa historia al plano espiritual? La tierra prometida espiritual es la nueva Jerusalén. Es la nueva Jerusalén espiritual de la que habla la palabra. Y ese es también sinónimo de poder ver al Padre, de reinar con Él en las eternidades, de ser esposa del Cordero de Dios, del cual habla Apocalipsis. Esa es la verdadera promesa a la cual nosotros debemos aspirar, ¿verdad? Es el hecho de nosotros al momento de irnos de esta tierra, saber que vamos a estar con Dios en las eternidades, en su presencia, reinando con Él, ¿verdad? Siendo ayuda del Cordero de Dios, ¿verdad? Como lo sabemos y lo he explicado anteriormente, o sea, ahí van a haber varios rangos, varias moradas, ¿verdad? No todos vamos al mismo lado, ¿verdad? Porque obviamente Dios es justo, ¿verdad? Dios es justo. Y por eso es que dicen, en mi casa hay muchas moradas, en la casa de mi padre, perdón, hay muchas moradas, dijo Jesús, ¿verdad? Y es por lo mismo. O sea, salvo, sí, pero no en la misma categoría. Y ahorita tal vez decimos, ay, no nos importa, no, ya con que sea salvo estoy bien, ¿verdad? Pero es porque no hemos visto. Una vez nosotros se nos cierran los ojos acá, nos vamos de esta tierra y se nos abren los ojos y ahí sí nos vamos a dar cuenta de lo que nos estamos perdiendo, ¿verdad? Solo que el tema aquí es que ya no va a haber oportunidad para nosotros seguir trabajando en nuestro corazón, porque eso se hace en esta tierra, en esta dimensión de tiempo, que por eso venimos acá. Si no, ¿para qué nos manda Dios aquí a la tierra si nosotros podríamos seguir avanzando allá en los cielos? No tiene ninguna lógica, ¿verdad? Ya, incluso al momento yo ahorita de haber aceptado al Señor Jesús, ya estaría listo para irme, pues, y ya no tengo nada que hacer yo acá, pero por eso hay que tener entendimiento. Jesús no vino únicamente a salvarnos de la paga del pecado, sino a salvarnos de toda la causa del pecado que está en nosotros, todo eso que nos impulsa a seguir pecando. ¿Para qué? Para que un día nosotros podamos tener el carácter de Cristo, podamos nosotros reflejar a Cristo de verdad y poder reinar con Él en las eternidades, lo dice su palabra. O sea, no crean que allá vamos a estar sin hacer nada, o sea, ahí vamos a reinar y reinar significa, o sea,
dar a conocer su nombre en las siguientes creaciones, vamos a tener funciones en las siguientes creaciones, y es importante entender eso, pero la función que tengamos nosotros va a depender de para qué nos preparamos acá. Si no nos preparamos para nada, no vamos a tener prácticamente casi que ninguna función allá, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reinar con un carácter violento, con un carácter que no fue sanado por Jesús, ¿verdad? Imagínense, vamos a aniquilar a todo el mundo, ¿verdad? Al momento que no nos guste algo, ¿verdad? Por eso es que Jesús quiere que se forme su carácter en nosotros, para ser misericordiosos como lo es, como el Padre lo es, como ser perfectos, y perfectos ya hablamos que es maduros de corazón, un corazón limpio, y también nosotros poder ser santos, ¿verdad? Ese es el alto llamado que nos ha hecho Dios. Entonces, esta ha sido la séptima maldad, ¿verdad? De las cuales habla Marcos 7:21. Esto, miren, es escudriñar más, porque aquí hay mucho más, ¿verdad? Por razones de tiempo, realmente no podemos extendernos tantos, pero lo importante de esto, miren, es de que Dios nos está haciendo un alto llamado. En cualquier momento nosotros nos podemos ir de esta tierra, partimos de este mundo y nos vamos a dar cuenta que todo lo que pudimos hacer aquí en la tierra, títulos, dinero, poder, no va a tener ningún valor al momento de irnos de acá. Entonces, por simple lógica, por simple sentido común, deberíamos de poner nuestros ojos primeramente. No digo que nos olvidemos de lo demás, porque Dios también nos da la bendición terrenal, pero primeramente poner los ojos en las cosas eternas. Es lo más lógico, lo que más tiene sentido común y lo que de verdad honra a Jesús, ¿verdad? Porque Él no vino acá a morir por temas materiales, pues, o sea, Él vino a morir acá y a resucitar para que nosotros pudiéramos tener esa herencia eterna, que es heredar su nombre, poder estar con Él en las eternidades, ¿verdad? Entonces, tengamos eso presente en nuestro corazón y sepamos también que no es con nuestros méritos, no es con nuestras fuerzas que podemos cambiar, es solo los méritos de Jesús los que nos pueden hacer cambiar. Es solo el hecho de nosotros someternos a Él, a leer su palabra, a orar, a buscarlo, y Él se va a encargar de limpiarnos. No importa que nosotros hayamos cometido cualquier pecado y que tengamos adicciones, que tengamos 1000 cosas en nosotros, es Él el que va a cambiar nuestro corazón. Y a veces estamos tan afanados, o tal vez estamos tan enamorados de las cosas de este mundo, que nos ofrece este mundo, y yo entiendo que cuando estamos en ese punto no nos gustan ni nos llama la atención las cosas de Dios, pero esto que estamos hablando acá nos da conocimiento a qué es lo correcto, y puede ser que te pase como me pasó a mí en su momento, que, o sea, sí entendí todo esto, pero el tema es de que yo no quería hacerlo, porque yo estaba deslumbrado, estaba enamorado de las cosas que me podía dar este mundo. Pero ahí es donde también Dios se encarga de eso, porque Él nos conoce, porque Él es misericordioso. Jesús vino a esta tierra y tuvo las tentaciones que nosotros hemos tenido. La diferencia es que Él no pecó, pero Él sabe lo que nosotros pasamos. Entonces, por eso mismo, Él, sabiendo que nuestra carne, nuestra naturaleza de pecado se opone a querer buscar, Él mismo dice en su palabra también que Él produce así el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Es decir, y eso lo dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Él produce el deseo de que nosotros lo busquemos. Si no tenés deseos de buscarlo, pídeselo. Solo es de pedirle: Señor, sé que esto es lo correcto, estoy entendiendo este tema, estoy entendiendo el propósito que tienes para mi vida, pero la realidad es que no quiero hacerlo, no tengo deseos, pero te pido, Señor, que como lo dice tu palabra, pon el deseo en mí de poder buscarte, y verán que van a pasar los días y ustedes haciendo esta oración, y Dios va a comenzar a poner en inquietud ese deseo por comenzarlo a buscar, ¿verdad? Es un proceso, no es de un día para otro. No te desanimes, porque puede que uno siga haciendo lo malo, pero va pasando el tiempo, nos damos cuenta cómo Él va transformándonos y cambiándonos, ¿verdad? Y Él si
si algo es el Señor, que es fiel, ¿verdad? Esa es su naturaleza. Y si Él prometió cambiarnos, si Él prometió cambiar nuestro corazón, si nosotros de verdad nos disponemos a querer cambiar, créanme que Él es fiel y poderoso para poder cambiarnos y sacarnos de cualquier circunstancia en la que estemos. Entonces, miren, ha sido un gusto poder estar con ustedes. Los esperamos para el otro miércoles. Vamos a seguir, ya nos faltan prácticamente 5 maldades aquí que mencionar, ¿verdad? Y espero ya poder estar compartiendo con mi esposa el otro miércoles, ¿verdad? Pero ha sido un gusto estar con ustedes. Que Dios los bendiga. Compartan el podcast. Estamos en todas las plataformas digitales y sé que será de bendición los siguientes episodios que vamos a estar nosotros transmitiendo, porque sabemos que Dios es el que obra en nosotros y el que tiene el poder para cambiarnos, ¿verdad? Entonces, si ustedes están escuchando este podcast, es porque el Señor Jesús propuso en sus corazones que pudieran escuchar esto y los está llamando, ¿verdad? No tomemos en vano ese llamado. Sepamos que sí es Él el que está atrás de todo esto. Entonces, que Dios me los bendiga y espero verlos el próximo miércoles.